Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos al sur de la isla de Tenerife. La semana pasada hablábamos con él, con Yamil Omar, que es pintor, escultor, actor de telenovela, de cine, de teatro. Y nos quedamos ahí porque él estaba en la fase televisiva. Estuvo haciendo telenovelas en Sudamérica durante algunos años, y teatro y televisión muchísimo, y se vino a Madrid, y en un momento dado cambia el destino y comienza una nueva etapa. Yamil Omar, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, buenos días. El otro día nos quedamos a la mitad, ¿eh? Nos quedamos a la mitad de... Sí, yo ya no recuerdo porque me puse a hablar, cogí el hilo y como coja el hilo, la verdad... Bueno, pero... pasa el tiempo, ¿verdad? Volando. Pero Yamil, tienes una historia espectacular, preciosa, bonita... pero muy bonita, una historia muy bonita de un canario nacido en Santa Cruz de Tenerife que ha estado dando vueltas por el mundo, ¿eh? Sí, la verdad que siempre he sido bastante inquieto, ¿no? Bueno, lo que te contaba el otro día, ¿no? Que el hecho de ser el mayor de la familia y tener un padre comerciante, pues el papá siempre quiere que tú estés en el comercio. Pero yo de comerciante no tengo nada, porque es una de las anécdotas que tenía con mi padre, para descanse, allí en la tienda. Tú sabes que los hijos de comerciantes, siempre cuando salimos del colegio, tenemos que ir al comercio a hacer la tarea allí. No, bueno, en la época mía, ahora todo ha cambiado, claro, ¿no? En la época nuestra, pues los chicos se acercaban a la tienda, ayudaban al padre y después cuando no tenían nada que hacer, venga, ponte a hacer la tarea y ¿no? Y esa era la vida. Fíjate tú, yo recuerdo en la Rambla Pulido, mi padre tenía la tienda en la Rambla Pulido y pasaba el tranvía por allí, ¿no? Y cuando yo veía a mi padre medio despistado, ya estaba yo nervioso porque oía el ruido del tranvía ya desde la Plaza Boiler, ¿no? Y la cosa mía era colgarme detrás del tranvía, ¿no? Y me colgaba detrás del tranvía y venía a aparecer en la cuesta, ¿no? ¿Sabes? Qué bueno. Claro, son cosas que tú imagínate cómo era la Rambla Pulido en aquella época. Claro, yo soy una persona muy mayor, ¿no? Que nos poníamos a jugar a la pelota, como decíamos, no al fútbol, sino a la pelota, ahí en la Rambla Pulido, y decíamos, oye, espera un momento que pasa un coche. Tú imagínate. Y te quitabas porque pasaba un coche. Mira, espera que va a pasar un coche. y jugando en la Rambla Pulido, donde pasa hoy el tráfico. Bueno, hoy en la Rambla Pulido no puedes jugar ni a los boliches. No puedes ni cruzarla. Yamil, mira, nos habíamos quedado la semana pasada que montaste una exposición en París y bueno, sí. y decidieron que eras el mejor. Sí, bueno, esto fue la época mía de los paquetes en París, ¿no? Claro, piensa tú que, como yo conté el otro día, había estudiado Bellas Artes, quería dedicarme como sea al mundo de la pintura, pero era muy complicado, muy difícil, ¿no? Y te fuiste a la meca del arte, ¿no? Sí, claro, pero todo vino por una investigación. Porque mira, yo creo que el arte tiene que ser encontrar tu propia huella, ¿no? Porque mira, pintar lo que todo el mundo pinta, pues eso lo puedes hacer hoy en día hasta con inteligencia artificial, ¿no? Te lo dan hecho, ¿no? Pero descubrir un mundo tuyo que sea como tu huella personal es muy complicado, ¿no? Entonces, el hecho de la evolución de aquellas muñecas que pintaba, que luego acosté, eso era todo en dibujo y en algunos cuadros, porque hice hasta inclusive una exposición en Marbella con este tipo de muñecas
pintadas, ¿no? Muñecas como cuadros, no como figuras, sino como cuadros, y notaba que la evolución era la siguiente: la muñeca luego se acostaba, el pelo se le deshacía, luego la cogí, la abrigué con una manta, después la abrigué del todo y surgieron los paquetes. Y cuando yo me encontré con aquella forma, dije, caramba, he encontrado Encontraste algo el diferente. cubismo, por decirlo de alguna manera. No era cubismo. No, porque lo sé que no era cubismo. Bueno, ya te entiendo, Sí. descubrí algo. Descubriste para mí, ¿no? descubriste algo, exacto. Exacto. Entonces mandé la diapositiva. En aquella época vivía en París el escritor canario Emilio Sánchez Ortiz, vivía en París, y le dije, oye, échame una mano, mira, a ver, vete por las galerías a ver si me consigues algo. Entonces él fue por el barrio latino, contactó con una galería que había allí, que se llamaba la Galería Nustinsky, en la calle Gregoire de Tours, y se interesaron por aquello y me dieron una fecha, ¿no? Me dijeron, no, mire, vale poner 30.000 pesetas, me acuerdo que costaba. Yo, claro, yo tenía dinero porque yo estaba en Madrid con las películas, ¿no? No sé si el otro día te Sí, lo conté, contaste, ¿no? hiciste todas las películas de vaqueros que se hicieron en Europa, las hiciste tú. Exacto, entonces tenía dinero ahorrado y bueno, pues nada, me voy para allá, da lo mismo y tal. Entonces me fui a París, hice la exposición. Los primeros días pues la gente no compraba, estaba yo preocupado, hasta que fui seleccionado, que eso me llamaron, me buscaron, porque claro, yo me había gastado ya todo el dinero que tenía, porque habían pasado como 10 días y no había vendido nada, ¿no? Nada, ni un cuadro. Y claro, preocupado, ¿no? Y yo, claro, París era caro, ¿no? Y yo estaba viviendo en pensiones, ¿no? En aquel momento. Y me llaman y me dice, te está buscando Mar, que era el dueño de la galería. Y yo, ay, mi madre, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Porque estaba preocupado por lo que le debía al hombre y todo, ¿no? Y me dice uno, no, yo la cara de él era como la cara que estaba contento y tal. Entonces me dice, mira, Yamil, que ha sido seleccionado para una exposición que se hace en la RTLF, que es la televisión francesa. Hay que ir con unos 4 cuadros tuyos, porque ellos iban seleccionando de París, por ejemplo, el mejor que hacía grabado, el que hacía escultura. Bueno, seleccionaron al gran escultor, fíjate, en aquella época era una persona muy mayor, contemporánea de Picasso, Brassier, uno de los grandes escultores franceses, y más gente, ¿no? Por ejemplo, el que hacía tapiz, de cada manifestación del arte seleccionaban a alguien, ¿no? Y bueno, se exponen allí en la sala de exposiciones que tenían la televisión, y estaban las cámaras, y habían invitado a críticos de arte de diferentes periódicos y revistas, ¿no? Y empezaron a pasar las cámaras y los críticos iban hablando de cada obra y tal. Cuando llegan a la mía, pues se quedan así, caramba, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Volúmenes, parecen como bultos, paquetes, con colores explosivos, tal, pum, y el otro hablaba, pero nadie definían lo que veían, ¿no? Entonces llegó un crítico de arte de Le Gallery, una revista importante francesa, y dice, es curioso que cuando vemos una obra hermosa, las palabras nos cuestan expresarla y tal, ¿no? Bueno, me pusieron por las nubes. Lo que sé que al día siguiente se empezaron a vender cuadros en la galería, pero casi todos los cuadros se vendieron. Y gracias a eso, al dinero que gané yo en aquella época en París, me quedé en París, me alquilé un hueco como un atelier y un apartamentito. El apartamento pequeño estaba por la zona esta cerca. ¿Y estaba solo allí? ¿Y estaba solo, Yamil? Sí, Buah, solo. pues entonces, solo. uf. Sí, era un pequeño estudio cerca de Moulin Rouge. Cerca del Moulin Rouge. En la base donde empieza la calle La Rue Lety, sí, cerca del cementerio que hay por allí, el cementerio de Montmartre. Y la subida de la Rue Lety, que era donde vivían en una época todos los pintores.
pintores aquellos conocidos como Van Gogh y todo, y terminabas arriba en la Place du Theatre, que es la plaza donde se ponían todos los artistas con los caballetes a pintar todo el mundo de la bohemia, ¿no? Ujú. Y después el estudio mío lo compartía con la zona del barrio judío, ¿sabes? Cerca de Notre Dame, el barrio judío aquel. El pintor era otro pintor español, que él pintaba por la mañana y yo iba y pintaba al mediodía y ya me quedaba hasta por la noche pintando, ¿no? Ujú. Entonces me quedé bastante tiempo en París. Lo que me pasó luego es que quería ya pintar los paquetes, pero no me salían. Ya el de la galería me habían encargado, algunos clientes también, pero me costaba que me salieran los paquetes. Y se ve que aquello me estaba pidiendo otra expresión. Ujú. Y nada, me esforzaba, pero no había manera, y empezaban a salir una forma, y yo digo, que va. Y aparte que París, aunque vivía en aquella época, era curioso, ¿no? Porque París es bastante... aprecian mucho al artista. Un artista es, para el parisino es, no sé, muy, muy importante, ¿no? Una persona dedicada al mundo del arte, lo aprecian mucho, ¿no? Pero bueno, me llamaba mucho la atención la miseria tan grande que había en las calles. Era mucho closoir, mucha gente botada en los metros y todo. Volvías en el metro a la casa. No sé, era como muy deprimente lo que veía. Y yo dije, me tengo que ir de París. Y casualmente me encuentro en París al padre de Carlos Goyanes. Carlos Goyanes, que estuvo casado con Marisol, la cantante, ¿no? Al padre lo conocía yo de Madrid, y ellos estaban en Marbella, cerca de allí, en lo que llaman el pueblo andaluz, cerca de San Pedro de Alcántara y Marbella. Estaban tirando abajo un motel que había construido Benito Perojo. Benito Perojo fue uno de los promotores de cine en aquella época, de los años 40, 50, junto al escritor Edgar Neville. Ellos se fueron a Hollywood y empezaron Edgar Neville a escribir guiones allí y tal, y Benito Perojo producía cine allí. Él volvió a España, eso me imagino que serían los años 40 o más o menos, una cosa así, un poquito después, construyó un motel allí y ya lo querían tirar abajo. Empezaba ya el boom turístico y este Manolo Goyanes, el Pablo de Carne Goyanes, quería construir otra cosa. Yamil, vente allí y pinta tranquilamente y todo cuando quiera. Y ese fue el hecho de ir yo allí a la zona aquella de Marbella, que bueno, que fue una zona muy importante. Allí conocí, hice amistad con Luis Ortiz, que era el marido de Gumila von Bismarck, que fueron los que, esta era la nieta del famoso Bismarck, aquel alemán, y hicieron bastante por Marbella, crearon la Jet Set, aquella de Marbella de aquella época. Iba a ver tocar en una de las discotecas a Jimmy de Mora y Aragón, que era el hermano de la reina Fabiola, Sí. y a veces iba a las tertulias por las tardes, cogía el coche, iba a las tertulias de Charier, que era el autor de Papillón, porque él estaba viviendo en Fuengirola, ¿no? Eso era por los años 72, me parece. Ya fue reciente de lo de París, que por cierto el pobre murió un año después o 2 años después, falleció, ¿no? Era una ¿Y estuviste mucho tiempo allí en Marbella? Sí, estuve unos meses porque preparaba la exposición de Ámsterdam, que me ocurrió una anécdota. Yo vivía, claro, la zona donde yo vivía era apartada de Málaga, bastante lejos de Málaga, que era donde yo fui a comprar las pinturas, pinceles y cosas, que había que ir a una gran distancia, ¿no? Y a mí me habían dado para pintar, e hice el estudio en una enorme cocina de un motel, que era como un pabellón, que era todo cocina, porque allí le daban de comer, cuando el motel funcionaba, a todos
los pequeños edificios esos que tipo Hollywood, antiguos, los hoteles antiguos, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que Sí, iban a sí. la recepción, pedían las llaves y se iban al motel A la habitación, sí. Sí, que me recuerda un poco la película Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Cuando la chica se va a su zona, ¿no? Que era como el pequeño chalecito ese, ¿no? Que hacían, ¿no? Entonces, Manolo quería aprovechar todo aquello y yo estaba pintando allí. Y en el fregadero, donde limpiaba los pinceles, tenía como un fonil enorme que iba al desagüe del fregadero, porque claro, era un fregadero de esos industriales, ¿no? Pues abría la llave, que no era una llave normal, sino que salía una llave gorda con mucha presión, pues se llevó los pinceles, se los tragó. Y el único que no pudo tragar es la brocha con la que daba el fondo del lienzo, ¿no? Uh-huh. Y quedó allí con su pelito dando saltos. Y yo digo, Dios mío, que iba a empezar un cuadro yo, el cuadro blanco, aquel. Y yo digo, ¿y cómo empiezo yo este cuadro? Y no ahora tengo con pinceles. esta brocha y tener que ir hasta Málaga, que va. Pero como había un pelito que le sobresalía, pues digo, bueno, voy a pintar cuadros monocolores. Y ahí nació la serie mía de cuadros de un solo color. Ajá. ¿Sabes? Fíjate Eso tú fue la lo que casualidad, el destino. La casualidad, sí, porque yo estaba pintando cuadros de varios colores, pero Sí. para eso Te necesitas quedaste sin ¿no? pinceles y dices, bueno, pues ahora tengo que pintar lo que hay. Me adapté con aquello y pinté esa exposición y después me fui a Ámsterdam, a poner a Ámsterdam. Claro, los recuerdos míos de Ámsterdam eran muy bonitos porque Ámsterdam es una ciudad muy curiosa, mucha gente vive en los canales, no en las barcazas. A mí me pasó una anécdota en una barcaza propietaria de un pintor holandés, curioso, ¿no? Porque estábamos allí en la sala, muy decorada, muy curiosa, ¿no? Que parecía una casa, ¿no? Y era una barcaza metida en el Mira, canal, nunca me has contado por las noches de París ni las noches de Ámsterdam. Ah, sí, bueno, las noches. Bueno, las noches mías eran curiosas, ¿no? Porque yo en aquella época en París estaban los Beaux-Arts, a la izquierda, ¿no? Estaba muy Politizada. Sí, exactamente. Y después había otra cosa, era la consecuencia. Fíjate tú que yo pasé por París en el año 68 que venía de Londres, ¿no? Y había pasado lo del mayo del 68, que estaba aquello todo revolucionado. Y cuando yo puse en París, que era me parece en el 71, que habían pasado un par de años, iba a los apartamentos de un amigo que te invitaba a echarte un vaso de vino en el apartamento. Siempre en el apartamento veías una gorra de un policía o una porra o algo, ¿sabes? Que se ve que los estudiantes pues luchaban contra la policía, le quitaban cosas, y se veía todavía las consecuencias del mayo del 68, ¿no? Y yo en Ámsterdam, la anécdota esta fue que me puse de pie allí en la sala de la barcaza y de golpe me sentí como que me mareaba, ¿no? Y me dice el pintor, no te preocupes, que la barcaza se está moviendo, ¿sabes? Porque claro, no parecía aquello, no, te habías olvidado que estabas en una barcaza, ¿no? Que lo que era una sala, pero que estaba hecha encima de una barcaza, ¿no? Ya. Y Ámsterdam era una ciudad muy libre, ¿no? Sí, ¿sabes? sí. Que Sigue siéndolo. sí, sigue siendo, pero muy artística, muy curiosa, ¿no? Y la verdad hice 2 exposiciones. Una la hice allí en la Galería de Cine, en pleno canal, y la otra exposición la hice en otra ciudad que se llama Gut van Holland, ¿no? Mira, ¿y vendías cuadros, Yamil? Sí, allí sí, porque en la otra no, porque era como un centro cultural, no era tan comercial. Pero la de la galería sí. O sea, que porque sacabas era una perras. galería con su comisión y
Pero que Y- sacabas perras entonces, ¿no? Con la venta de los cuadros. Sí, yo ganaba, hombre, bastante. ¿Ganabas Ganaba más dinero. que como actor? Dime. ¿Que ganabas más que como actor que en la época? Luego se vendía bien los cuadros. En aquella época la gente, todo empezó a cambiar, eran los años 70, 80, era impresionante para la pintura, ¿no? Se vendía bastante bien, la gente respetaba mucho el arte, lo compraba, lo pagaba bien. Hoy en día es mala época, ¿sabes? No. Ya el arte ha cambiado mucho, la obra de arte de la gente está más pendiente de los móviles y de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día pulsas un botón y te sale un cuadro, ¿sabes? Y si no, admiran más un cuadro de Ikea que un cuadro tuyo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, Yamil, aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo otra vez. ¿Qué me dices? Se nos acabó el tiempo. Entonces, Pero posponemos... gente no para de hablar. No, se acabó el tiempo. Estamos en los años 80, estabas en Ámsterdam, ¿no? No, en los años 80 no estaba en No, Ámsterdam, perdona, no. ¿en Ámsterdam qué año sería? En el año 73 estaba en Ámsterdam. Vale. Sí, ahora me toca dar el salto a Londres. Bueno, en pues el año entonces 73. lo dejamos para la semana que viene, que nos vamos Sí, a... para tu recordatorio, tenía una exposición en el Instituto de Cultura Hispánica de Londres, de ¿no? Londres. Mira, Con Yasmil, una- ¿y no has tenido novias durante estos tiempos? O porque solo has hablado de arte, ¿no? Sí, hombre, siempre tú sabes que el artista... Sí, tiene pues, musa, no sé, tiene no por musa. nada, las chicas siempre están interesadas En el arte. en conocerte, ver cómo eres y todo, ¿no? Sí. Hombre, nunca he sido de novia muy fija, porque tuve una novia que me llevé un gran desengaño cuando tenía 19 años. Sí. Era bastante duro, ¿no? Y ya después en Colombia muchas admiradoras y tal, pero toda en aquella época, hasta que me casé, que Sí. conocí a mi mujer, me casé en el año 75, me enamoré de ella, que precisamente la conocí en Marbella, que pasaba ella de turista por allí, y nos quedamos carteando, inclusive en Ámsterdam, vino ella en el fin de año, cogió el tren y lo celebramos juntos en Ámsterdam. ¿Sabes? Qué bonito. Que cuando le preguntamos a ella, la pobre, te voy a contar la última anécdota porque en Ámsterdam, a partir de las 12 de la noche en fin de año, se cierra todo. O sea, hasta después de las 12 que se abre, se queda cerrado todo. No hay restaurantes abiertos ni nada. Y nosotros nos encontramos que queríamos ir a un restaurante, no habían restaurantes. Total, que me voy a la estación, a las máquinas, a sacar sándwich, y en el hotel donde estábamos, pues allí hicimos la partida de fin de año entre sándwich y una botella de estas que sueltan las máquinas de cerveza o de las máquinas de la estación, ¿no? Eso es uno de los recuerdos. Este ha sido mi único amor verdaderamente importante después de la decepción que tuve cuando tenía 19 años, que es mi mujer actual. Sí. ¿Y que es española? No, ella, fíjate tú, es hija de padre húngaro, de madre austriaca, que emigraron para Argentina, nació en Argentina y a los 8 años se fue a Alemania. Allí se educó en Alemania, aunque ella ya tenía la lengua alemana, ¿no? Por sus padres, por la madre más que nada, y en Alemania ella se educó desde los 8 años hasta que nos conocimos y nos casamos. Ella ya tenía 20 y pico años cuando nos casamos, ya llevamos casados un montón de años. Bueno, Yamil, Omar, querido amigo, pintor, escultor, actor de telenovelas, de películas de Hollywood, de western, gracias, la semana que viene seguimos. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, ahora tengo que memorizar donde... Bueno, nos quedamos en Ámsterdam, yo me acuerdo, en Ámsterdam, y nos vamos a Londres la semana que viene. Querido amigo, venga, que tengas un buen fin de semana. Miguel Ángel, Adiós, El remate, adiós. con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.